Ya está, perdón. Que no me aparecía la opción y a veces yo me peleo con la tecnología. Sí, yo también. O sea, al final ya no me dejó hacerlo en Instagram. Fue muy triste. Pero Ah, mira, aquí lo lograremos. perfecto. Justo me agarras llegando apenas a mi casa del curso que acaba de terminar. Muy bien. Ay, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? Un Seguramente. poco. Fueron muchas horas de estar pues trabajando muchísimo con los chicos. Y no solo con los chicos, sino que yo también tenía a mi cargo instrumentistas y directores de coro y demás, ¿no? Digo, sí hubo personas como David Arontes que yo le dije, bueno, yo no te puedo enseñar nada, pero al menos te voy a dar repertorio para que puedas hacer, ¿no? Entonces, era un rollo así, ¿no? Perdón, me están preguntando algo. Sí, entonces, sí, pues eso pasa mucho con este tipo de cursos que, bueno, pues al final son parte de la práctica de todos los músicos, ¿no? Siempre cuando estamos chicos o cuando estamos grandes, pasamos por algún curso de estos en los cuales, pues nos vamos reaprendiendo ciertas cosas, ¿no? O sea, realmente yo creo que uno jamás deja de aprender, uno siempre debe de estar pues como los médicos, en realidad es que los descubrimientos históricos están siempre al día y a veces son así. Todos los días se descubre un nuevo documento que nos hará cambiar la historia de nuestra música o de nuestro México, ¿no? Entonces, justamente es el rollo principal que hay a través con la investigación y por lo cual uno debe también prepararse a investigar, ¿no? Muchas veces es imposible, o sea, yo creo que habrá algunos cantantes que por supuesto no se van a poner a investigar, ¿no? Que tienen un futuro suficientemente cierto dentro de la música, en el sentido de que, bueno, ya están dentro de ciertos talleres de ópera o ciertas cosas que pues les hacen que de aquí a 20 años no van a dejar de cantar, van a estar cantando todos los días en algún lugar, ¿no? Para los talentos medianos, como yo, como otros, que hacemos bien nuestro trabajo, pero no es que seamos unas lumbreras, ni seamos genios, ni seamos nada de esto, y que nos podemos permitir dar el lujo, porque es un lujo, de siempre estar mirando nuevos repertorios, de siempre estar viendo algún compositor que no se haya hecho, algún repertorio que no se haya hecho, entonces eso es maravilloso, ¿no? En definitiva, y se me hace como otro camino, ¿no? Sí, Platicábamos en el curso con Antonio Espinal acerca de que en México siempre se nos ha dicho es que entras al conservatorio y vas a ser solista, ¿no? Y la verdad es que en realidad en otros países se ven otras necesidades, ¿no? Que tal vez son las mismas necesidades de México, pero nosotros estamos extrapolados a este ejemplo conservatoriano en el cual uno entra al conservatorio, va a pasar allá 10 años de su vida, va a salir siendo un instrumentista y va a tocar para siempre solo, ¿no? Entonces, no siempre puede ser, pues, no todos somos, no todos somos, no todos somos genios, ¿no? A veces somos genios para nosotros mismos, pero no siempre es para todos los demás. oye, y bueno, en lo que terminas también de llegar y te, te preparas más, quisiera decirle a los que nos están escuchando, pues que yo creo que todos te conocen, pero bueno, es aquí Emanuel Paul, el maestro, porque ya es maestro, eh, cantante contratenor, eh, investigador, arreglista, copista, de todo, todo así, De Emanuel. todo. Un gran instrumentista también. Y Gracias.
hoy pues estamos aquí para hablarles un poco acerca de la ópera mexicana. Me encontré con que muchas personas que quieren empezar como en este mundo de la ópera y pues de la música en general, pues nunca habían escuchado tal término de qué es la ópera mexicana. ¿Eso realmente existe? Entonces, eh, también preguntaban acerca de si cantar ópera simplemente es eso, como la emisión, por ejemplo, no sé, Jorge Negrete o estas personas como de la música mexicana, si eso ya era ópera o qué era. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir resolviendo poco a poco. Y pues quería que nos explicaras un poco acerca de tu experiencia. Ya un poco hablaste acerca de ella, pero fuiste pieza clave en este curso de ópera mexicana, ¿no? Seguramente muchos de los compañeros cantantes que asistieron no habían tenido la oportunidad de trabajar este repertorio y eso fue lo que les motivó a poder entrar pues, a ese curso. Entonces, ¿por qué es importante hacer este tipo de cursos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante porque los mexicanos somos desmemoriados. Se nos va muy fácilmente el arte de la memoria. Y ese es un gran problema. Entonces, ya no recordamos que hace unos años estábamos luchando por los 43 de Ayotzinapa, ya no recordamos que hay miles de muertes de mujeres cada día, violaciones y demás. Entonces, debemos hacer realmente un acto de memoria para poder así nuestra historia, confrontarla y ser críticos con nuestra propia historia. ¿Ya? Esa es como una de las primeras ramas de este gran árbol, ¿no? De por qué ópera mexicana. Después es que realmente todos los países tienen tradiciones de ópera disímbolas. Hay países que tienen muy poca, hay países que tienen muchísima, por ejemplo Italia, ¿no? Italia es un país que bueno, allá comenzó y bueno, los italianos cantan naturalmente y son una cosa maravillosa, ¿no? Pero, por ejemplo, también están los españoles que llevaron primero la zarzuela, es decir, las fiestas en música, que eran muy importantes, sobre todo en cuestiones de los palacios, y luego se convirtieron ya para el público, es decir, no era un espectáculo solo de corte, sino que era un espectáculo en el cual se conjugaban todos los estratos sociales para ir a ver a cantar a la gente. O sea, lo que ahora son, no sé, se escuchará un poco extraño el ejemplo, pero a mí me gusta hacer estos ejemplos también extraños, ¿no? Que son los cantantes de ópera del siglo XVI, XVII y XVIII, incluso XX, pues eran los símiles de Bad Bunny o Maluma de su época, ¿no? O sea, eran conocidos lo maravilloso de esta época es que en esos siglos no eran conocidos por haberlos escuchado, sino por haber escuchado lo que se decía de ellos, ¿ya? O sea, era como estos enamoramientos medievales que uno se enamoraba de la princesa tal porque decía, alguien le decía, es que es la mujer más bella del mundo, entonces tú te deberías casar con ella, y el hombre se enamoraba y decía, me voy a casar con ella porque es la mujer más bella del mundo, aunque uno no lo sabía realmente, ¿no? Pero eso es lo que pasaba con esos cantantes. Farinelli, que fue el castrado más famoso, yo creo, de la historia, estuvo en España. Entonces, de esta tradición de ópera mexicana, perdón, española, pasaba a nosotros inmediatamente de la capital del virreinato hasta el virreinato de la Nueva España y los demás virreinatos. O sea, se cree que Manuel de Sumaya tuvo un viaje a Italia y que allá conoció a Stampilio y gracias a él pudo tener acceso al libreto de la Parténope y al libreto y así pudo hacer su primera ópera en México, ¿no? Exactamente, perdón, eso es lo que te iba a preguntar después, que
fue, podríamos considerar como la primera ópera mexicana. Supongo, yo suponía que era virreinal propiamente, ¿no? Sí, ahora también allá hay que tener en cuenta que en ese instante no éramos México, sino éramos la Nueva España, ¿ya? Ujú. Si queremos preguntarnos cuándo comienza la ópera mexicana, realmente comienza en el 19, porque México empieza a existir el 19, ¿ya? Mm. Pero nosotros nos hemos apropiado porque somos nosotros, en realidad aquí estábamos en el espacio geográfico y también en las cuestiones, muchas cuestiones ideológicas ya estábamos como otro país, seguíamos siendo parte de la corona española, pero éramos muy distintos en muchas cosas, ¿no? La Claro. geografía de México era súper diferente a la de España. Empezando por la extensión, o sea, si uno ve lo que era el virreinato español en América, o sea, cubría casi por completo el continente, ¿no? Más aparte, las islas que tenían las Filipinas y todo eso, o sea, era un espacio inmenso que también incluía a Italia, a Nápoles, entonces, y a Sicilia. Ujú. Entonces eran extensiones inmensas. Pero bueno, regresando, en la Nueva España aún no se tiene la certeza de cuál fue la primera ópera. Se sabe que Manuel de Sumaya hizo tres obras. Una se dice que es una fiesta en música, de dos se dice que es fiesta en música en el libreto que se ha conservado, porque solo se conserva el libreto de dos, y la otra se le llama melodrama. Dentro de las caracterizaciones de distintas formas musicales en la época podían estar muy mezcladas. Entonces, un melodrama podía haber sido una comedia con música o podía haber sido una... Ese es el Rodrigo, el que se sabe que era un melodrama. Se cree que fue hecho en 1708 y luego, al parecer, fue hecho el Seleuco, que es una ópera, una fiesta, fiesta musical, y después le siguió la Parténope, que se hizo en 1711-10. Dependerá también del musicólogo que lo veas, las fechas, ¿no? Porque también no tenía una fecha exacta el libreto que se conserva, que es la única mención que se conserva, sino que decía con la viuda, impreso en la viuda de tal o impreso en tal, y se hace una media entre los datos que se tienen acerca de la imprenta en México, ¿no? Entonces, de esos datos es así aproximadamente, ¿no? Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es que los españoles cuando llegaron a México trajeron música y trajeron a los franciscanos y a otras órdenes clericales, ¿ya? Y ellos justamente traían formas de música con las cuales enseñaban. Se habla de de muchos autos, algunos incluso hechos en lengua mexicana, decían, es decir, en lengua náhuatl, que representaban cosas sacras, ¿no? La caída de Adán y Eva, la concepción de la Virgen, la visita de la Virgen, y todo ello se sabe que tenía música, ¿no? Porque las crónicas hablan de música dentro de eso. Desgraciadamente, no se ha conservado nada de toda esa música. Se saben de muchas cosas, se sabe de obras teatrales hechas en el Coliseo, que era un teatro que estaba a cargo de unos padres que se ayudaban con el dinero del teatro. Se sabe, por ejemplo, que Ignacio Jerusalén, que fue el maestro de capilla posterior a Manuel de Sumaya, y llegó a México como segundo violinista del Coliseo y luego presenta su oposición para ser maestro de capilla, que el cabildo decía, bueno, pero es que es músico de teatro, ¿no? Entonces había sus reticencias, al final lo aceptan, pero Jerusalén tiene que terminar
con unos años después con su contrato de Coliseo. Se cree que para el Coliseo Jerusalén hizo algunas cosas. Se conservan algunas áreas profanas, pero no se sabe si eran para una loa o algún príncipe, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no hay música realmente. Tenemos también la constancia de que se hicieron dos obras de Manuel de Arenzana, que era también un maestro de capilla, que a él sí lo dejaron, pero era de Puebla, y a él extrañamente lo dejaron sin nada venir al Coliseo a hacer dos obras, que eran Los dos rivales en amor y El extranjero. No se sabe bien si son igual, no se sabe si eran óperas, melodramas, zarzuelas o qué. Ya. Lo que sí se conserva y es fantástico, hay un doctor en Guanajuato que está trabajando en una reconstrucción de la ópera, es Los dos gemelos de Corral, ya, de Manuel de Corral. Entonces, eso es maravilloso. Se conserva solamente una partitura general, es decir, un bajo continuo y una parte de voz. No he hablado tanto con él, más bien no he podido leer su tesis para saber si tenía indicaciones escénicas, por ejemplo, o algo así, pero de él se conserva, de Manuel de Corral se conserva eso, junto con un libreto, tal vez el libreto que tiene Valencia, el investigador y guitarrista Valencia, tal vez allá sí hay algunas indicaciones escénicas, ¿no? Ok, El objetivo de este curso, que fue hecho por Enid Negrete y ella nos convocó a una serie de académicos e intérpretes, entre ellos César Sayas, el doctor Pérez Amador, la propia Enid Negrete, por supuesto el doctor Parellón, y aparte a Magda Rey y a mí, era acercar este tipo de música o el pensamiento virreinal y prehispánico a los intérpretes que estuvieran interesados en ello. Ya, abrirles un poco la perspectiva para empezar a ser críticos con nuestra historia y sobre todo lo que yo decía, hacer un ejercicio de memoria con esta música, que aunque no se conserve, se conservan algunas menciones y se conserva, no, tal vez no se conserve la música de las óperas de Sumaya, pero se conserva mucha música de Sumaya. Tal vez no se conserve la música de Jerusalén, pero de profana, pero se conserva muchísima música sacra de él y lo mismo pasa con Arenzana, ¿no? Manuel de Corral es un caso súper especial porque solo se conservaba, hasta hace poco, solo se tenía noticia de unas variaciones para piano y unas cancioncitas. Sobre todo se creía que era el A las armas corred del manuscrito Miner, que era de él. Ahora me decía Carlos Vidauri que tal vez no. Entonces, vaya, que estamos así, entre azul y buenas noches, con todas sí, esta documentación, ¿no? Sin embargo, lo que sí se hizo para este curso fue dar conferencias sobre la vida, los músicos antes de la llegada de Cortés, de la época precortesiana y posterior, es decir, ya el virreinato. Entonces, era como el curso estaba estructurado que a las 10 de la, bueno, los maestros de interpretación dábamos clases de 9 a 10, 10 y media, pero había de 10 a 3 una conferencia y luego en la tarde regresaban para clases prácticas, ¿no? sí. Pues me parece Entonces, súper, perdón, me parece súper interesante como todo esto y el hecho de que se haga ese tipo de trabajo, porque, como te decía, este es un proyecto que, bueno, está dirigido a todo público, pero muy especialmente a las personas que quieren adentrarse a este mundo de la música, que puedan ver que no es una cosa realmente abstracta, incluso nosotros mismos como profesionales de este campo, ignoramos mucho acerca de ella, de la historia, pues porque mucho ha sido perdido, ¿no? A través del tiempo, como bien lo has dicho. Y sí, sí.
se podría pensar que mientras avanzaba el tiempo, mientras dejábamos la época virreinal, tal vez iba a existir como más documentación o se iban a conservar más cosas, pero al parecer no es así, ¿verdad? Hay muchas cosas que fueron Sí, rescatadas con éxito, pero muchas otras se perdieron en el camino. así ¿Qué nos podrías es. decir? Perdón, ¿qué nos podrías decir acerca de la ópera mexicana, ya ahora sí llamándose México, esa ópera que se cantaba en el Teatro Nacional y todo esto? Sí, pues bueno, comienza básicamente con algunos autores, México, algunos que hicieron México Libre y otras obras, y luego llegan los grandes compositores de ópera a la italiana en México, ya, o sea, Zenobio Paniagua, Melesio Morales, que son de los que se conserva el mayor corpus, de hecho. De otros no tanto. Por ejemplo, se sabe que había ópera porque están en los periódicos, hay crónicas de todo ello, pero tampoco se han conservado tantos papeles. Digo, todo esto es como un tema de investigación constante y de descubrimientos documentales, ¿no? Por ejemplo, el archivo Paniagua, que mucho tiempo se creyó perdido y de repente aparece en Veracruz, se trae a México y actualmente hay el rescate de obras de Paniagua, de Zenobio Paniagua. Entonces es fantástico, o sea, que se haya hecho todo eso, ¿no? Igual hay otras óperas como la sacerdotisa peruana que aparecen por allá, pero en este caso no recuerdo si era Miramontes el autor, pero lo que hace este autor es simple y sencillamente hacer todo en partitura de piano y alguien la orquesta, ¿no? Entonces es como una ópera a varias manos, porque aparte ya recordé que según el acto era diferente el orquestador, ¿no? Entonces, bueno, se supone que Zenobio Paniagua es el primero, pero antes ya había habido algunos músicos que habían hecho ópera en México, ¿no? Y continúa, por supuesto, con Melesio Morales, con alguna obra de los afrancesados, que eran Ricardo Castro y Felipe Villanueva, y ¿Campa? algunas otras obras, sí, algunas otras obras que van surgiendo por allá, ¿no? Que en realidad son obras que se representaban, o por ejemplo Miguel Planas con El Quijote en las ventas, o Las ventas encantadas, una cosa así se llama la ópera, que curiosamente se conservó la partitura en España. En Madrid está esa partitura, ¿ya? Entonces, dentro del expolio al cual fue sometido cierta parte de los archivos eh, que existían o dentro de la propia decía de esta música ya no se va a volver a hacer, que caían en fábricas de papel y terminaban así su vida las partituras, o los incendios o los terremotos o las inundaciones, hemos perdido muchísimo. Sin embargo, aún hay algunos repositorios que van saliendo poco a poco y que nos están dando más muestras de nuestra vida musical, ¿no? O sea, por ejemplo, el pan y agua, que yo creo que tendrá unos 30 años de haber sido descubierto y empezado a estudiarse ya. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con Melesio Morales, que muchos sabían de Melesio Morales, pero nadie lo había escuchado y de repente llega Carl Bellinghausen y dice, quiero hacer Anita, quiero hacer esto, y al final termina junto con Lozano haciendo la Hildegonda, también se hizo una Anita por allá y así. O sea, eso es en definitiva referente en el sentido de que poco a poco se va retomando nuestra tradición operística, ¿no? O sea, también Aniceto Ortega hizo ópera, pero pues son partituras que están por allá, nadie sabe dónde están,
U otras no están coartadas por algunos investigadores que dicen, no, es que yo voy a hacer una investigación acerca de esto, entonces no quiero que lo toquen. Otras continúan en las familias, que también ese es otro problema, ¿no? Si la familia cree que la partitura tiene valor, que por supuesto lo tiene, porque tiene un valor incalculable para la cultura mexicana, ellos lo querrán vender, pero el valor incalculable no siempre es en dinero contante, ¿ya? Claro. Entonces, ese es un gran problema. Y Ok. pues por supuesto lo que se necesita es una conclusión de varias cosas, que las familias sepan lo que tienen, que tengan a un investigador de confianza, no alguno que les vaya a robar, no quiero decir nombres, pero hay algunos que de plano sustrajeron documentos de algunos Mm. repositorios familiares. Entonces es obvio que la gente ya no va a confiar en un investigador, o sea, hay mucho menos de instituciones mexicanas, o sea, porque si este hombre o mujer o quimera roba lo que quiera de un repositorio al cual yo te dejé entrar, estabas en mi casa, por supuesto que la gente ya no va a dejar que entren, Claro. ¿no? Y les van a decir, no. Entonces, hay algunos artículos muy interesantes al respecto del tema. Eh, Uno es los mexicanos compositores de ópera. En este instante se me acaba de ir el nombre del autor. Otro son los escritos de Jesús C. Romero al respecto de la ópera. Tiene uno muy interesante que es el prefacio a un librito que se llama La ópera en Yucatán. De hecho, si me permiten, iré a mi biblioteca particular. Les presumiré un poco de mi biblioteca particular. Eh, Muy vale, es que yo duermo entre libros. Pero vale, bien. aquí está. En los cuales, bueno, miren, todos esos son libros de música y de literatura. Soy un lector apasionado. Pero miren, este libro, La ópera en Yucatán, tiene un prefacio del mismo Jesús Romero en el cual hace un pequeño resumen de lo que es la ópera, no solo en México, sino también a través de la historia, ¿no? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que bueno, junto con óperas hacían zarzuelas, sainetes, tonadillas, melodramas y todo lo demás. Entonces, a veces había como muy poca diferencia entre uno y otro género, ¿no? Entre, por ejemplo, la comedia, que de repente traía piezas incluidas y no sé, o sea, vamos, que podía haber sido como un tipo de zarzuela, ¿no? Y por ejemplo, él nos habla de Luis Vaca, de José Antonio Gómez, de Manuel Covarrubias, el autor de la sacerdotisa peruana. De Luis Vaca, creo que se conservan varias composiciones en el archivo del conservatorio, pero el problema esencial es que no es libre acceso, se tiene que pedir un permiso especial y lo demás, ¿no? También, yo no sé si se conserve, por ejemplo, su Giovanna di Castilla o la Leonor, pero por ejemplo, el maestro Amor se llama, Amador, Amor de la Facultad de Música, el que es pianista y dirige el taller de ópera. ¿No es Elías? Elías, gracias. Ajá. El maestro Elías hace unos años sacó una edición crítica de la sacerdotisa peruana, ¿no? De Covarrubias. Entonces es súper interesante. El que más hizo óperas es justamente los que más hicieron fue Zenobio Paniagua y por supuesto Melesio Morales. Pero también, por ejemplo, acá menciona Octaviano Valle,
cuya obra es como no muy conocida, de hecho, tal vez se conoce más la de su hermano, que era Antonio Valle, porque de hecho hubo como mucho, era toda una familia de músicos, ¿no? También, por ejemplo, en Yucatán hubo una serie de compositores de ópera de finales del siglo XIX y principios del XX, importantísima. En Yucatán se hicieron cerca de 30 óperas en ese lapso de las últimas décadas del XIX y las primeras del XX. Algunas con temas mayista, como Shunan Tunich, Oshtabay, o Tabaré, Payambé, o también otras con tema indigenista, como Tzenzontli, de Efraín Pérez Cámara, ¿ya? Entonces, depende, por supuesto, de nosotros el descubrir todo este mundo y adentrarnos. Por supuesto, no va a haber grabaciones de todas ellas porque muchas no han sido editadas y mucho menos vueltas a hacer. Hay algunas personas, bueno, tú, por ejemplo, que has hecho el área de Keofar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa área yo no la conocía hasta que te la escuché. Yo pensé que la única que existía era la que tengo editada del 19 por Wagner y Levin, que era la de Marfa, ¿no? Y de repente veo que tú Sí, estás cantando eso y yo dije, de oh, por hecho, Dios. de hecho es un poco ilegal, pero todo empezó porque en una iniciativa que tuvo la maestra Verónica Murúa del Ujú. encuentro de la canción iberoamericana, eh, tuve la gran fortuna de que precisamente la familia que tiene los derechos me permitió cantarla, siempre y cuando obviamente se dé los créditos a quien tiene los derechos. Entonces, Sí, pues sí. sí, solamente hay por ahí una grabación que es más ilegal que la mía porque esa sí está subida a YouTube. Eh, y la mía es realmente muy especial. Sí, pero bueno. Y por ejemplo, después de los grandes operistas italianos, es decir, Zenobio Paniagua, Vaca y todos los demás, surgen los afrancesados, que son Campa, Castro, Villanueva, ¿no? Y así van surgiendo algunas otras óperas. En realidad es que tenemos muchísimas. Otras, como por ejemplo, que no se conoce mucho. Ricardo Castro, por ejemplo, tiene Don Juan de Austria, Atzimba, Leyenda de Rudel, ¿no? O sea, Gustavo Campa tiene El Rey Poeta, Ernesto Lorduy tiene La Zulema, que es un tipo de zarzuela, hay un Cuauhtémoc de Fernando González Peña, la Edith de Estanislao Mejía, la Juno de Rafael Tello, y luego surge una generación nueva de operistas ya en el siglo XX, con José F. Vázquez, que tiene muchas óperas que no se han conservado. Yo estoy no se lo digan a nadie, porque me matan, pero estoy trabajando en una edición de una ópera de José F. Vázquez. Ya, así, top secret, que nadie se entere, por favor, ¿no? Pero José F. Vázquez tiene mineros, los mineros, Citlali, el mandarín, el rajá, el último sueño, Mona Habana. O sea, estamos hablando de muchísimas óperas, solo de un autor, ¿no? Más Claro. aparte, Julián Carrillo hizo tres, México en 1810, Xulitl Ocean, no sé de Julián Carrillo si se conserven esas piezas. Yo recuerdo de Julián Carrillo, lo único que tengo vocal es una antología que hizo una maestra en Monterrey y que me la vendió en algún momento, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que incluso Manuel M. Ponce hizo una ópera llamada El Patio Florido, que no hay algunos fragmentos justamente en el apartado Ponce, en el reservado Ponce de la Facultad de Música y que muy pocos han tenido acceso a esa música, entre ellos el maestro Rufino, que es quien ha hecho montajes de todo ello, ¿no? También tenemos a Miguel Bernal Jiménez con su maravilloso Tatabasco,
a Eduardo Hernández Moncada con su Elena, Luis Sandy, que también hizo dos óperas, La mujer en su balcón, con un texto maravilloso de Elena Garro, y Carlota, basándose un poco en Fusili. Tenemos, por supuesto, La mulata de Córdoba. El siglo XX, bueno, también tuvo una de óperas increíbles. O sea, yo estoy ya esperando, porque aparte bueno, por ejemplo, The Visitors, la ópera de Carlos Chávez, conocemos una versión que es la que se ha grabado y la que ha estado como en difusión, ¿no? En el aniversario del autor. Pero hay tres versiones de The Visitors: Pánfilo y Laureta, El amor propiciado y The Visitors. O sea, falta ver cuál de todas ellas y en qué se diferencia cada una. Necesitamos una edición crítica de acceso, ¿no? Hace poco se grabó Misa de Seis de Jiménez Mabarak. Jiménez Mabarak tiene otra ópera que se llama La Güera Rodríguez, este personaje histórico del 19 mexicano. Entonces, hay muchísimo por explorar, muchísimo. Es también, yo digo, nuestra obligación como músicos mexicanos el tratar de encontrar algo más de todo eso. Digo, ya sé que es difícil, que se va a tener que editar muchísimo. Yo estoy en labor editora todos los días. De hecho, para este curso hice como veintitantas reducciones y transcripciones solo para el curso, porque yo quería que los chicos tuvieran acceso a la música, aunque sea en fragmentitos, ¿no? Y como fueron tantos, eran 47 cantantes, tuve que recurrir también a ópera latinoamericana. Entonces puse Fray Esteban de León, Ponce de León, puse a Torrejón y Velasco y muchas otras cosas. Entonces, sí era como pensar demasiado y estar haciendo, editando y tratando de escuchar a todos y de ayudarles, ¿no? Por supuesto que era lo que siempre uno tiene en mente, ¿no? Sobre todo en esto que es música barroca, históricamente informada. Entonces enseñarles que el trino va de esta forma, que el mordente es de tal forma, que minucias, pero que tal vez nunca las vuelvan a utilizar más que en este curso, ¿no? O sea, tal vez nunca vuelvan a cantar esta música, pero por lo menos se acercaron un momento y creció su pista panorámica de la música en México, ¿ya? Que es lo que se me hace que es lo más importante para mí, que los cantantes empecemos a tener una actitud crítica y cuando les digan, ¿tienen ópera en México? Sí tenemos, y tenemos muchísima Muchísimo. tradición de ópera. Tal vez no la tenemos documentada tan antiguamente como otros países, pero la tenemos, o sea, Sí. en definitiva. Y realmente yo espero que todo, bueno, que todo esto que nos acabas de compartir sirva para darnos cuenta de la dimensión de todo lo que ignoramos y de toda la posibilidad que existe, las posibilidades de poder ingresar como a ese mundo. A veces se piensa malamente que bueno, un intérprete solo es eso, un intérprete y la parte de la investigación queda totalmente fuera. Y crees fielmente en todo lo que te dice la persona que te ayuda a poner las cosas y todo eso, ¿no? Pero, pues eso, hay que despertar nuestro espíritu de investigadores para ir más allá de lo que se nos presenta. Porque si no fuera por eso, por el trabajo de ustedes que están realmente siendo pioneros en esto, eh, creo que, o sea, una generación más y hubiera quedado en el olvido esto. Entonces, realmente, muchas gracias a nombre de, creo, de todos los cantantes por hacer esta labor. En realidad es algo muy importante, es algo súper valioso y pues eso, o sea, nos va a ayudar muchísimo. Sí, Y bueno, sí. Ajá. perdón, quería como seguir avanzando hacia ya la parte final de esta charla, eh, preguntándote algo curioso, se me ocurrió. Quisiera saber
¿Cuál fue la primera ópera o aria mexicana que escuchaste? ¿Y en qué derivó todo eso? Que creo que más o menos ya sé hacia dónde iremos. Sí, lo primero mexicano, aria mexicana que canté fue el Severino de Moreno, justamente fue el desde que estoy caminando del Severino y bueno, para mí se convirtió en una obsesión, tanto Moreno como, como el Severino, ¿no? Tanto fue así que los últimos 2 años y medio de mi vida los he dedicado a Moreno y a su obra, ¿no? He Bueno, investigado. tanto fue así que eres el experto en Salvador Moreno, cabe Eso destacar. dicen. Yo no lo puedo decir. Eso Yo dicen puedo las decir. buenas lenguas. Pero sí, básicamente me he dedicado mucho a la figura de Moreno. Sobre todo, me gustó mucho cómo había musicalizado esta ópera, que era muy difícil ya desde una perspectiva literaria, que era un texto que jugaba un poco con el realismo mágico, en el sentido de que los personajes se saben muertos y se saben que todos son los mismos y se saben que están ayudando a cargar su propio cadáver a través de la tierra, ¿no? Entonces, toda esta forma tan mágica que simple y sencillamente yo dije, esto, vale, lo quiero hacer muchísimo, ¿no? Entonces me dediqué realmente en cuerpo y alma. Ya en su momento, cuando canté esa ópera, la canté justamente con Héctor Sosa en la Superior de Música, en un festival de canto hecho por la maestra Amelia Sierra. Y a partir de ese instante, yo siempre me puse las arias, ¿no? Sobre todo las dos, el desde que estoy caminando y nunca esperé mucha cosa. Con el Nunca esperé mucha cosa gané el concurso, el premio Contratenor de México del concurso Olivia Gorra. Y bueno, siempre la canto, es música que me llena, es música que me encanta aparte, entonces es como algo que es fantástico, ¿no? Y cada vez le voy descubriendo más, o sea, por supuesto, yo ya tengo 10 años con esa área, con esa ópera, entonces cada vez y con la investigación, vamos, que le encontré muchísimo más, o sea, durante la investigación llegué a la conclusión que eran dos versiones de la ópera, por supuesto con documentación en la mano diciendo esto. Tengo proyectos alrededor de Moreno que me encantaría hacer como un epistolario, que eso se me haría fantástico lograrlo, editar las lecturas no editadas de Moreno, porque hay un corpus interesante. Bueno, No bueno. sé qué pasó. Sí, la lluvia hizo de las suyas. Bueno, Pero, pero bien, aquí estamos de regreso. Y bueno, nos estabas contando un poco acerca de Severino eh, y tu historia con esa ópera con específicamente. esa ópera. Bueno, pues yo la hice hace 10 años con Héctor Sosa en un festival de canto de la Superior de Música. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, esto me encanta, la música me parece fantástica y quiero hacerla completa. Y Héctor me dijo, no, pero es que la ópera no existe, o sea, no está la partitura, se tiene que encontrar, vete a tal lugar y fuimos a tal lugar y no estaba, fuimos al otro lugar, no estaba. Y al final, él encontró una fotocopia. Que era de una amiga y la amiga se lo dio, una cosa así. Y al final teníamos una partitura y pudimos hacerla, ¿no? Entonces, años después, alguien me dijo, Emanuel, el full score, el mismo Héctor y una soprano que se llama Amparo Cervantes, me dijeron, oye, el full score, la partitura orquestal está en tal lugar, ¿por qué no vas? Y Ah, ver, ah, ¿no? Ay, perdón, me entró se congeló. una llamada. Perdón. ¿Se No te cortó? preocupes. Se Ah, congeló un poco. ok, perdón, pero se escuchó, ¿no? Lo que dije. Sí, sí.
Ok, bueno, pero entonces llegué a esa partitura orquestal y bueno, dieron como muchísimas cosas. Y a partir de eso surgió mucho tiempo después Severino, ¿ya? Justamente al tener la partitura y luego al tener una grabación histórica, yo decía, es que esto no concuerda, le faltan compases, ¿qué está pasando? Entonces estaba súper confundido. En algún momento yo dije, hay que hacer un estema, es decir, un árbol genealógico de la obra, que es una de las partes importantísimas dentro de la crítica que se hace a cualquier partitura en la edición crítica, ¿no? Entonces hice mi estema y en el estema yo dije, hay una partitura aquí que debe existir o debía existir y ya no existe, entonces la llamaré tal, a tal yo creo que también debió existir y no la encontramos, la llamaré tal. Entonces hay como había tres tales, ¿no? Dentro de mi estema. Y al final encontré un esbozo en un viaje que hice a Cataluña, encontré un esbozo de la ópera que me dio como otra perspectiva. Es el primer esbozo que se conoce de música de Salvador Moreno, o sea, en el cual se puede ver un primer esbozo, cómo pensó esto cuando lo empezó a hacer, y luego uno ve todo lo que pasa en la partitura. ¿No? En la orquestal. Entonces, es una cosa fantástica, ¿no? Y lo pude reconstruir mucho gracias a toda la investigación documental. Sin esa investigación documental hubiera sido imposible, ¿no? Hay algunos que dicen, es que hay que hacer un catálogo, hay que hacer ediciones. La verdad es que hacer ediciones no es solamente el transcribir la música, sino el ejercer una crítica sobre la fuente, es decir, ¿de dónde proviene esta? ¿Se sabe si hay más? ¿Hay bocetos? ¿Qué pasa con esto? O sea, hay demasiadas cosas que ver alrededor de una sola partitura y bueno, también si se hace, no sé, el corpus de un compositor en totalidad, también habrá que ver qué es lo que pasaba en la vida de este compositor, qué es lo cómo se adentraba a él en esto, cómo, o sea, hay demasiado alrededor de una sola partitura. Entonces, editar no es cosa fácil. Digo, gracias a Dios yo tengo como una formación interdisciplinaria y multidisciplinaria en la cual yo estudié literatura y estudié arte en el bachillerato y con muy buenos maestros que me dieron herramientas para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente gracias a eso yo puedo hacer edición de óperas porque ya sé cómo son los textos, los libretos operísticos, también conozco la música, el dedillo y demás. Entonces, bueno, no cualquiera te hace una edición de una ópera por muchas razones, porque tiene sus propias características, tal vez sí de una sonata, tal vez sí una sinfonía, un concierto, pero la ópera luego tiene muchas cositas por allá que se le escapa a cualquier musicólogo. Lo digo, Severino me llevó, esta ópera me llevó el hacer la tesis, la edición crítica me llevó 2 años y medio, ¿no? Y fue una labor titánica también gracias a mi tutora, a Consuelo Carredano, que ella me leía y me decía, mira, aquí le puedes cambiar para que sea más. Porque claro, yo viniendo de esta escuela súper fuerte de filología que me enseñaron en Yucatán, pues yo pensaba así en poner todo al pie de página y los anexos. Y bueno, si mi tesis con la partitura fue de casi 500 hojas, con todo lo que yo quería poner, bueno, iba a ser de 1000. Ya, o sea, porque yo tenía solo de correspondencia encontrada de Moreno, tenía 60 hojas y solo de lo que hablaba de Severino.
¿ya? O sea, ya ni siquiera hablar de lo que hablaba sobre las canciones, de lo que hablaba sobre esto, de lo que hablaba con sus amigos, entonces, de cartas, ya, solo cartas. Entonces, era una documentación importantísima, muy extensa, que bueno, la reduje para que así el intérprete que se quiera acercar a esta ópera dijera, bueno, voy a leer algo que me sea ameno, que diga, ah, mira, y entonces, ¿qué pasa? Y así fue, gracias, lo digo, gracias a Consuelo, que ella me dijo, no, no, vamos a hacerlo muy ameno, porque si no, yo hubiera hecho mi mamotreto, que nadie hubiera leído aparte. Sí, y pues es muy impresionante cómo es que todos tenemos que ir desarrollando nuestro propio camino en el arte, como lo decías al principio, que no hay un solo camino, todos, perdón, todos vamos descubriendo nuestro propio camino y el cómo transitar sobre él, ¿no? A través de él. Eso está bien padre. Y para ir cerrando, pues quiero preguntarte, eh, ¿qué futuro le ves a la ópera mexicana? Pues yo le veo un futuro, vale, es difícil la pregunta, es muy difícil. Cosas que se tienen que tener en cuenta para responder eso. Si más cantantes se inscriben a los módulos de ópera mexicana que nos quedan, que son dos, y se interesan realmente y encuentran un repertorio al cual sacarle todo el jugo posible, te aseguro que la ópera mexicana seguirá existiendo muchísimo. O sea, seguimos haciendo ópera los mexicanos. O sea, porque no hablamos, ya ni siquiera hablé del siglo XX, de finales, ¿no? O sea, porque hay muchísimas óperas desde Ambrosio, la Tsunamita, las cartas de, no, Séneca, y a partir del 2000, la Camelia la Tejana, por ejemplo, las cartas de Frida, la del Coyote y la Luna, muchísimas óperas, o sea, realmente no hemos dejado de hacer óperas, ¿ya? El gran problema es lo sistémico. Bellas Artes, ¿de qué sirve que nosotros hagamos óperas, que haya compositores que están haciendo óperas muy interesantes, Gaby Ortiz, Marcela Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera? Si Bellas Artes no se toma la molestia de programarlas en el teatro principal del país. O sea, ya empezando por eso, es un detalle sistémico y es uno de los detalles que más pena dan, ¿no? O sea, siempre las óperas de este tipo se tienen que hacer en el Teatro de las Artes, en CU, o sea, vale, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer en Bellas Artes? ¿Por qué Bellas Artes no abre su perspectiva hacia nuestra propia música? Que se me hace lo históricamente justo, pues, ¿no? O sea, está muy lindo el Britten, está muy lindo el Verdi, está muy lindo el Puccini. Yo te canto ahorita, mientras me daba una ducha rápida, estaba cantando Sor Angélica, ya, o sea. Vale, pues es muy bonita la música, a mí me encanta, es preciosa, pero vale, o sea, ya, chole, una Madame Butterfly más, es como un elixir de amor más, de Traviata. veras, una Traviata, una Carmen, que bueno, o sea, de veras. No, digo, la cartelera que nos venía antes de la pandemia era buenísima, o sea, estaban haciendo la Lady Macbeth de Shostakovich, iban a remontar el Ambrosio que no se había hecho como en 10 años en México, que está súper interesante, ¿no? Pero vale, que bueno, o sea, realmente la ópera mexicana y la música mexicana requiere que sean hechos en México.
clásico, ¿no? Y que no sean solo de relleno y que no sea solo para septiembre, porque en septiembre todos alzan sus banderitas y somos mexicanos, somos orgullosamente morenos y los demás días están como Bárbara de Regil diciendo que Prieto y ya, o sea, Sí. simple y sencillamente no tienen, o sea, no tienen eso. Entonces, pues simple y sencillamente, la ópera va a seguir, va a seguir habiendo compositores que hagan ópera, ¿ya? Lo que necesitamos es un sistema que diga, bueno, no les vamos a dar la sala grande, pero les vamos a dar la Ponce y hagamos aquí esto, o vamos a poner a mitad de precio los boletos, o vamos a traer a las escuelas, o sea, hay tantísimas cosas por hacer. De verdad, ¿mm? El que se haga una Carmina Burana, el que se haga una novena de Beethoven, el que se piense en un ciclo Beethoven bueno, o sea, no, 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 lo siento, o sea, sí, que lo hagan en Viena, es maravilloso, es un compositor fantástico, hay la hermandad y todo este rollo bonito, ya, ya, bien, bien. Pero entonces también veamos que somos hermanos de los vieneses y que tenemos que rescatar nuestra propia música. Ya, así es simple y sencillo. O sea, yo no digo, hay que matar a Beethoven. Beethoven está muerto. Yo que, vale, o sea, no, no. Pero realmente tenemos que darle el espacio a nuestros compositores, ¿no? Y no solo a los clásicos mexicanos, no solo a Moncayo, no solo a Revueltas, no solo a, o sea, Huizar hace mucho tiempo que no se hace en México, no sé, Rolón, las obras Gómez Anda, Vázquez, el mismo Vázquez, es muy extraño que salga en México. Entonces, vale, o sea, sí, la demás música es bonita, pero también nosotros debemos procurar el hacer algo por lo propio, ¿no? Y si no lo van a hacer de esa forma, bueno, pues entonces que lancen una convocatoria de edición de óperas. Y te aseguro que no voy a ser el único, van a haber varias personas que van a decir, quiero hacer esto, esto y esto. O sea, yo ya tengo planes bueno, si entro al doctorado, como parte de mi tesis, hacer la edición de 3 óperas, por lo menos en partitura vocal, de óperas yucatecas, eso sí me aceptan en el doctorado, pero también quiero hacer esta obra secreta que nadie debe saber de José F. Vázquez, pero también quiero hacer la Carlota. Le tengo unas ganas enormes a la Carlota de Luis Sandy, porque nadie sabe a lo que suena. El otro día me puse a tocarlo en el piano y yo decía, está bien hecha, o sea, está bien, ¿no? Habría que pensar en remontar la Carlota. Carlota la hizo Plácido Domingo, o sea, no era música cualquiera, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo sigo diciendo, también es parte de nuestro oficio como músicos el reconocer que debemos hacer música mexicana y no solo porque nos la pongan dentro de un programa, sino porque debería ser nuestra ética como artistas, ¿ya? O sea, en Claro. definitiva, siempre. Yo he hecho, en la maestría hice programas mexicanos así, muchísimos, porque a mí me encanta, porque a mí se me vaya, pero si no quieres hacer un programa con solo cosas mexicanas, bueno, yo soy el contratenor que hace cosas extrañas. Si los contratenores hacemos repertorio extraño, yo así, me voy al siguiente nivel y hago cosas que nadie pensaría que un contratenor quiera o pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, como ética profesional, si no quieres, no, no sé, si en un recital no quieres poner todo mexicano, bueno, pues entonces búscate un área que digas, bueno, esta área es mexicana, me la presentó tal persona, me gusta mucho por esto y esto y esto, y hazla, aunque sea un área, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, no es solo hacia la ópera, sino hacia la música mexicana. Ok, pues muchas gracias, de verdad. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por, otra vez te lo digo, por la labor que estás haciendo y esperamos que esto sirva para
interesar a los cantantes, para sacarlos un poco de como este mundo que nos han impuesto totalmente eurocentrista, de que lo mejor en la vida, a lo que debemos aspirar es a cantar que es Gelida Manina, voltear hacia aquí, hacia nuestra propia casa, en donde hay cosas sumamente bellas y igual de difíciles. Pero Vale, bueno, pues muchísimas gracias. muchas gracias. Espero que Vale. descanses. Sí, gracias. Chao, chao. Igual, nos vemos.